Buenas noches, alumnos. Entonces, continuando el estudio de la neurología, neurocirugía simple y descomplicada, vamos a entrar al tema que es el sistema sensitivo. Ok, entonces el sistema sensitivo es lo que nos permite como individuos recibir la información de nuestro medio y de nosotros mismos, ¿no? Y la relación de nosotros con el medio. Eh, Igual que la parte motora, eh, es una estructura compleja de varios niveles, ¿no? En el que se procesa la información y tenemos la sensibilidad somática y visceral, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener conciencia de nosotros y también por fuera y por dentro, digamos. Ese sería el concepto. Entonces, tenemos, permítame un ratito aquí. Mi apuntador está medio mal. Entonces, tenemos algunos niveles en relación a cómo es el sistema sensitivo neurológico, ¿no? Entonces, tenemos el primer nivel en el que vemos que está constituido por los receptores periféricos, ¿no es cierto? Los receptores periféricos son los que registran, traducen y codifican la información. Cada receptor tiene una función específica, ¿no? Estos los podemos dividir en esteroceptivos, o sea, los que están localizados en la piel, y los interoceptivos, o sea, los profundos, digamos. Los exteroceptivos, como decíamos, están localizados en la piel y transmiten información de varias cosas: el tacto, presión, temperatura, frío, calor, siendo el caso, vibración y dolor a través de los receptores propios para cada uno de esas funciones. Como vemos, aquí tenemos los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los de Ruffini, que están situados en las diferentes zonas de la epidermis y de la dermis. ¿Ok? Ahora, los interoceptivos podemos dividirlos en dos: en propioceptivos y en visceroceptivos. Los propioceptivos son los que están más en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. Esos son los más representados, los más característicos serían los que están en los usos musculares, o el órgano tendinoso de Golgi. Dan información de la posición y del movimiento, ¿no? Son sinestésicos. Em, los visceroceptivos son los que nos dan información del dolor visceral, de la distensión, por ejemplo, de estómago, etcétera. Y otros muy importantes son el corpúsculo carotídeo y aórtico, ¿no? Entonces, ya vamos a ir dando algunas dicas, algunas claves. Entonces, vamos a pensar en una pregunta de examen entre los exteroceptivos y los interoceptivos. Ok, por su sensibilidad, estos receptores son quimiosensibles, termosensibles, fotosensibles, mecanosensibles o nociceptibles, ¿ya? Entonces ellos captan la energía química, térmica, electromagnética, mecánica y el daño del tejido celular respectivamente. Ese es el primer nivel. Entonces el primer nivel son los receptores. El segundo nivel es la parte aferente, ¿no? Es periférica. Ese es el nervio periférico.
Es la interfaz entre el receptor y los núcleos centrales. O sea, es el axón, es el nervio. Y estos llegan al neuronal situado en los ganglios anexos a las raíces sensitivas. Acuérdense la anatomía de la médula espinal que tenemos los ganglios al lado de la médula, ¿ya? Que están formados por la prolongación de las mismas. Su rama central va a los núcleos del sistema nervioso central. Estamos hablando que estaba el receptor y de ahí está yendo como segundo nivel en la parte del nervio, digamos así. El tercer nivel es sistema nervioso, digamos así, eh, recepción central, digamos médula espinal como parte del sistema nervioso central. Está constituido por parte de las asas dorsales de la médula, los núcleos gráciles y cuneatos del bulbo, y las columnas aferentes de los núcleos sensoriales de los pares craneales. ¿Ya? Entonces, sí estamos hablando de parte del sistema nervioso central. El cuarto nivel lleva modalidades específicas al tálamo. En este tema es bueno que anatómicamente ustedes revisen lo que es el tálamo y también la fisiología del mismo. ¿Ya? Utiliza para eso los fascículos espinotalámico, el lemnisco medial y también se conecta con el cerebelo y con el mesencéfalo. Ok, aquí una fotito para que se acuerden del cuarto nivel, o sea, del tálamo propiamente dicho. ¿Ya? El tálamo, como saben, tiene una estructura bien interesante, un poco compleja, y el tálamo es el encargado de toda la sensibilidad somestésica, el cuerpo geniculado lateral, la visión, el cuerpo geniculado medial, la audición. Y el último nivel ya está formado por las áreas sensoriales de la corteza cerebral, ¿no? Que son las áreas 3, 1, 2 de Brodmann, que dan la sensibilidad somestésica, ¿no? El área 17 la visión, el área 41 la audición. Se integran con los núcleos talámicos y conforman un área de asociación que codifica y analiza la información. O sea, ¿cuál es el mensaje de esto del quinto y del sexto nivel? Que no son áreas frías y focos fijos, digamos, sino es todo un sistema sensorial que nos ayuda a determinar y a adquirir los diferentes tipos de sensibilidad, ¿no? Aquí tenemos la corteza sensorial. Aquí habíamos visto ya la corteza motora anteriormente, la corteza auditiva y la corteza visual. Entonces, de todo esta parte anterior, yo quería que ustedes aprendan esto de aquí, que sepan los tipos de receptores y que los 6 niveles significan que hay un receptor, una parte que lleva al sistema nervioso central, donde se decodifica el estímulo. Ahora, la sensibilidad puede ser superficial, ¿no es cierto? En este caso tenemos la táctil, dolorosa, la termoalgésica, ¿no? Receptores de Meissner, el frío de Krause, calor Ruffini y dolor es recogido por las terminaciones libres de los nervios. ¿Ya? ¿Cómo se explora? El paciente debe estar consciente, ¿no? No vamos a pedirle que reconozca sensibilidad a un paciente que está en coma, ¿no es cierto? El paciente debe estar consciente o un paciente alcoholizado, no nos va a responder bien. El paciente tiene que estar consciente, relajado con los ojos cerrados. Y la sensibilidad táctil se hace con un pedazo de algodón, la dolorosa con una aguja, puede ser una aguja de hipodérmica, normal de las jeringas. Cuando se toca la piel se hace en un ángulo de 45 grados, nunca de 90, porque ustedes lo van a estar perforando al paciente, sino simplemente un toquecito con 45 grados en la aguja.
La sensibilidad térmica con tubos de ensayo frío-caliente, ¿no? Y se deben delimitar bien las zonas afectadas. Solamente delimitando bien la zona afectada, vamos a poder tener ese diagnóstico topográfico que hablábamos en sistema motor, para nosotros hacer nuestro diagnóstico neurológico topográfico primero, ¿no? Entonces, tiene que delimitarse bien las zonas. Ahí eso nos va a ayudar a decir si la estructura lesionada es cerebro, nervio periférico, qué raíz nerviosa, etcétera. Entonces, en cuanto a las raíces nerviosas, tenemos el mapa de los dermatomas. Entonces, aquí ustedes tienen una imagen de la vista anterior del cuerpo y de la vista posterior del cuerpo. Quiere decir, por ejemplo, que si yo encuentro una alteración de pérdida de la sensibilidad por debajo del cuello total, ¿no? Con un síndrome motor de motoneurona superior, por ahí está hablando de una lesión medular espinal cervical. Ahora, por ejemplo, si encuentro una alteración en esta banda, en este dermatoma L4, que corresponde a una raíz nerviosa, voy a pensar que probablemente sea una afectación en columna de una hernia de disco, lo propio aquí en la vista posterior. ¿Ok? Entonces, sabiendo este mapa, ustedes van a tener una idea de cuál raíz nerviosa está afectada. ¿Ya? Y lo propio aquí, esto ya no corresponde a los dermatomas, sino a cada nervio, por ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen una alteración de la sensibilidad en esta parte lila, digamos. Dedo medio, parte del dedo, del cuarto dedo y del indicador la mitad. Entonces, esto de aquí es inervado por el nervio mediano. Entonces, no van a pensar que es una alteración cerebral, ¿no es cierto? El resto está normal. Solamente está afectado aquí el nervio mediano. Entonces, van a pensar que la alteración esté aquí. Y puede ser, por ejemplo, un síndrome de túnel del carpo. Está afectando, apretando el nervio aquí y alteró este pedazo de sensibilidad. Entonces, nosotros estamos viendo cómo definir un área nos puede llevar dónde está el defecto y al diagnóstico, ¿cierto? Ok, así también tenemos a la sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda es la sensibilidad que nosotros tenemos a la presión, o sea, cuando se aprieta una masa muscular, se siente en esa presión, al peso, a la vibración y la sensibilidad fina, ¿no? La vibración, que también se denomina palestesia, se hace con el diapasón, ¿no? Esto lo vamos a ver en las prácticas también. Entonces, esto se explora haciendo presión en diferentes partes del cuerpo, en forma sistemática y bilateral, comparativa. La vibratoria se explora con el diapasón. Este diapasón se hace vibrar y esta base se coloca en las apófisis óseas, ¿ya? Y también tenemos que examinar lo que se llama el sentido de la actitud. El paciente con los ojos cerrados debe reconocer la posición en que están los miembros. O sea, por ejemplo, lo sientan al paciente, le hacen cerrar los ojos y le levantan un brazo, o le levantan los dos brazos, o lo paran al paciente, o lo sientan al paciente. Él tiene que reconocer en qué situación están los miembros, ¿ya? Entonces, las alteraciones de la sensibilidad son cuando hay una disminución de la sensibilidad, o anestesia, cuando hay una pérdida de la sensibilidad, ¿no? Hipoestesia o anestesia, ¿ya? Alteraciones de la sensibilidad también son las parestesias, ¿no? Son los adormecimientos, los hormigueos que el paciente siente y en algunos casos puede haber hiperalgesia, o sea, un dolor aumentado, exagerado en relación al estímulo, ¿no? Lo que decíamos antes, si se ve una alteración, si encontramos una alteración en un nervio periférico, tenemos que delimitar esa alteración en el territorio de ese nervio.
Si es una alteración de una raíz nerviosa, o sea, de las raíces que están saliendo de la columna, de la médula, tenemos que delimitar en dermatomas. Ok. ¿Cómo son las modalidades del dolor? Esta sería una buena pregunta. Modalidades del dolor. Entonces, primero, el agudo, ¿no? Es de localización y territorio bien definidos, ¿no? Lógicamente de poco tiempo de presentación, definido, bien localizado y se puede acompañar o se acompaña más bien de síntomas neurovegetativos. O sea, el dolor es intenso, entonces altera la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, hay midriasis, puede haber palidez, puede haber sudoración excesiva, etcétera, ¿no? Ese es el agudo. Por ejemplo, nos quebramos un brazo, digamos, o tenemos una fractura en el antebrazo con una herida grande, digamos. Lógicamente que vamos a estar alterados, nerviosos, midriáticos, sudando, gritando, con la frecuencia cardíaca alta y la presión alta también. En cuanto el crónico, es de una evolución mayor a 6 meses, ya la localización y extensión son imprecisas y no hay mucho este componente neurovegetativo, ¿no? Una modalidad de dolor interesante es por desaferentación, que se llama, ¿no? Que son paroxismos dolorosos, son dolores que duran pocos segundos, pero son intensos y son del tipo de choque eléctrico, de quemazón rápida y paz. Esto los encontramos, por ejemplo, en las neuralgias. La más típica neuralgia sería la neuralgia que habíamos visto un poco en pares craneales, la neuralgia del quinto par, del trigémino, ¿no? Y la hiperpatía, o sea, la hiperalgesia, que son también sensaciones dolorosas intensas, súbitas y desagradables. Hay zonas con déficit de percepción y es lo que se llama el dolor talámico. Eso se presenta lógicamente en lesiones talámicas. Un cuadro interesante de estas lesiones talámicas, por ejemplo, es la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, existen algunos síndromes sensitivos que es necesario que ustedes sepan. El síndrome talámico de Dejerin-Hosing, que se llama, ¿ya? Que tiene estas características, ¿ya? Del lado contralateral a la lesión, hemipoestesia, estereognosia, dolor intenso, desagradable con hiperalgesia, hiperpatía, déficit motor con una hemiparesia contralateral, temblor y hemiataxia. Estos se presentan en lesiones de lesiones de tálamo posterior, en tumores, en accidentes vasculares cerebrales y en algunas degenerativas. Aquí ustedes tienen un corte frontal del cerebro, una resonancia, ¿no? Aquí apenas se ve una pequeña cita negra y aquí en la tomografía, ¿no? En la resonancia, miren aquí, ya se encuentra una lesión tumoral aquí, justamente en lo que es el tálamo, ¿no? Ah, el síndrome de sección medular, ese es más fácil, ¿no? El síndrome de sección medular, hay ausencia de todo tipo de sensibilidad por debajo de la lesión, hay parálisis de los movimientos, hay incontinencia esfinteriana y el reflejo de Ridocq, aquí es una I, que lo hemos visto anteriormente, ¿ya? Las causas generalmente son el trauma raquimedular y me parece interesante que de este slide ustedes ya, aunque vamos a ver esto más adelante en un tema específico, ya vayan memorizando todo esto, que es parte del tratamiento del trauma raquimedular. Si bien hay algunas controversias a este respecto, pero el trauma raquimedular debe ser tratado con metilprednisolona, 30 miligramos por kilo en bolo en 15 minutos y 5,4 miligramos por kilo por hora las siguientes 24 a 48 horas. Lo importante de saber esto
es que para que esto sea efectivo, para que ese paciente tenga alguna posibilidad de mejoría, de cura, etcétera, tiene que ser iniciado a 8 horas. Algunos son más fanáticos, dicen que antes de las 3 horas, pero en general es bueno que usted ya memorice que cuestión de corticoides en trauma braquimedular es metilprednisolona y que el inicio de esta metilprednisolona tiene que ser rápido, o sea, no da para esperar. ¿Ok? Aquí yo les traje algunos ejemplos de sección medular, generalmente es trauma, ¿no? Miren cómo esta vértebra está totalmente luxada con la listez total en relación a la de abajo, ¿no? Lo propio aquí, una resonancia, aquí lo propio. Vean cómo ya no hay, ya se ha interrumpido, digamos, la vía medular, ¿no? Aquí en una cirugía que ya se ha fijado con una pequeña placa la columna, ¿no? Estas, estos traumas pueden ser también, como aquí ven, miren, aquí está totalmente luxada una vértebra cervical al lado de la otra. Este es un trauma lumbar. ¿Mm? Como nosotros ya sabemos por anatomía, probablemente este ya no va a ser un trauma medular, ¿no? La médula termina en el borde inferior de L2 y esto ya es prácticamente L4, L5, ¿no? Pero seguramente va a afectar parte del cono y de las raíces nerviosas de la cola de caballo. Ok. Otra cosa importante para saber es el síndrome de hemisección medular de Brown-Séquard, que es que mitad de la médula, como está aquí, se lesiona, ¿no? Entonces, del lado de la lesión, ustedes van a tener un síndrome piramidal, ¿no? Con alteración de la sensibilidad profunda, ¿ya? Y del lado contralateral, un trastorno de la sensibilidad termoalgésica, ¿ok? Aquí tenemos la zona de lesión. Del mismo lado, pérdida de fuerza, ¿no? Y alteración de la sensibilidad profunda. Y del otro lado, se pierde la termoalgésica. O sea que de este lado, la termoalgésica está normal, ¿ya? Entonces las causas son las hernias discales, laterales, ¿no? Los tumores, mielitis transversa, esclerosis múltiple, tuberculosis, los hematomas epidurales, intraraquídeos, ¿no? Estamos hablando. Las hemorragias, antiguamente la sífilis, aunque ahora la sífilis está volviendo con fuerza. Isquemias y osificaciones, ¿no? Ok, aquí tiene, por ejemplo, una lesión parcial de columna lumbar. Aquí pueden ver que prácticamente un estallido de esta vértebra y la mitad está en un lado, la otra mitad para acá. El síndrome siringomiélico también es interesante, es infrecuente, es raro, pero es bueno que lo sepa, ¿no? Es una cavidad vecina al conducto ependimario. Se interroga en su etiología si es un quiste o si es realmente un aumento del mismo conducto ependimario. Entonces hay pérdida de la sensibilidad termoalgésica, atrofia muscular, síndrome piramidal cuando alcanzan cuando el cuadro está más avanzado, ¿no? Ya alcanzan las astas anteriores de la médula. Y las causas pueden ser congénitas o adquiridas, ¿no? Dentro de las adquiridas tenemos la aracnoiditis, las hemorragias y los traumatismos. El tratamiento se hace colocando una pequeña derivación, o sea, un pequeño drenaje de esta cavidad hacia, puede ser hasta el peritoneo o hacia el espacio subdural. Entonces aquí tienen una resonancia, un corte de perfil lateral. Normalmente tiene que ser como esta parte así, ¿no? Y aquí ustedes se encuentran al medio de la médula, esa cavidad negra, digamos. Entonces esta cavidad negra va creciendo y va empujando el tejido normal hacia el hueso, hacia los lados, y eso es lo que provoca el defecto óseo.
Entonces hay que poner una manguerita aquí para drenar eso ahí y dependiendo de la altura de la siringomiela, llevarlo a peritoneo, llevarlo al sistema linfático, llevarlo a sutura. Aquí tienen un otro ejemplo más, ¿no? O sea, imagínense aquí en esa partecita de abajo es lo que sería normal. También aquí no hay ninguna cavidad al medio de la médula, ¿no? Y se va formando ese quiste que decíamos, y este quiste va creciendo y va apretando este tejido hacia los lados, ¿no? Aquí hay otra en que es menor. Vean aquí que este quiste es menor, ¿no? Esta cavidad es menor y no está apretando tanto a los lados, pero cuando crezca así más, lo va a apretar con seguridad. Bueno, y por último, el síndrome mononeuropático. No estamos hablando de una alteración de un nervio, ¿no? Que lógicamente va a dar dolor y parestesias en el área de ese nervio. No se olviden que cuando es periférico, la atrofia muscular es temprana y da los trastornos de sensibilidad de ese nervio, ¿no? Y el polineuropático, que viene con dolor, con alteraciones de la sensibilidad, hormigueo, sensación de quemazón, que son las parestesias. Los trastornos sensitivos vienen con nivel horizontal, como en alteración en guante, en bota. El clásico ejemplo de esto sería la diabetes, ¿no? Existen también trastornos tróficos musculares y de la piel, y esto es, este son lesiones de motoneurona inferior. Entonces es solamente un repaso rápido de lo que es el sistema sensitivo. Quería que repasasen bien los síndromes. Probablemente las dos preguntas de examen serán el de hemisección de Bronce-Quar y el de Dejerin-José. Yo creo que esos dos serían las preguntas probablemente seguras, igual de las modalidades del dolor. ¿Ok? Entonces, gracias y traten de memorizar estos mapas para tener una idea de esa alteración sensitiva que van a encontrar en sus pacientes, a qué nervio o a qué raíz corresponde. Gracias.